la definición que mejor me gusta es la de una provocación. ¿Qué es una provocación? Y yo personalmente digo que es una instalación para cuerpo humano, ¿no? Más allá de todas estas definiciones a priorísticas, por un lado, y por otro lado, pues esta obra se ha construido sobre un texto original de Felipe Osornio Leche de Virgen Trimegisto, que se llama Pensamiento Puñal. El fuerte peso que tiene el texto del Pensamiento Puñal, que constantemente está diciendo, reconociéndose, soy puñal, con esta connotación peyorativa que se hace a veces como sinónimo de homosexual, sinónimo de puto, de maricón, de ganso, de desviado, de pervertido, y todas esas categorías que uno va recogiendo a lo largo de su vida. De ahí se desprende la connotación peyorativa que se asocia con la homosexualidad, que es el término de mariposón. El término de mariposón, entonces yo dije, si todos nos reconocemos mariposas, si todos renunciamos a nuestra condición de persona para abrazarnos en esta nueva ciudadanía de mariposa, no importa nuestra condición, nuestra preferencia, nuestra afinidad sexogenérica, y todos heterosexuales, no heterosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, todo el mundo puede ser mariposa, y entonces esa connotación peyorativa del mariposón que se asocia con la homosexualidad o en algunos contextos pues va a perder ese carácter peyorativo, y entonces cualquiera persona, sin importar su identidad sexogenérica, puede ser una mariposa. En una ocasión que yo renuncio al trabajo del restaurante tailandés y me abandono a perderme en el centro de Los Ángeles, me encuentro con un stencil en una pared, en un callejón de Los Ángeles, un stencil de unas alas de mariposas y decía "The migration is beautiful". Cuando yo leo esa enunciación de la migración es hermosa y veo las alas, encuentro como toda la provocación para abordar el tema. Para esto yo ya conocía el texto de Felipe, pero tampoco sabía cómo darle cuerpo. No sabía cómo darle cuerpo, entonces ahí creo que fue como una epifanía, fue así, una revelación que se me presenta, y cuando dije sí, ya encontré la primera línea discursiva de cómo quiero hablar de la migración, y de ahí nace el título de No soy persona, soy mariposa. Porque precisamente con el antecedente de la migración de las mariposas monarcas, yo dije, quizás si yo renuncio a mi condición de persona, no necesito un pasaporte ni una visa para transitar por el mundo como las mariposas. Y entonces, porque precisamente es nuestra calidad de persona como una categoría jurídica la que te dota de una nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí que conlleve que si tienes un nombre, tienes una nacionalidad y por lo tanto te excluye de otras nacionalidades. En el término de la realidad y en término de lo posible, esas dos apuestas que yo estoy haciendo, pues solamente ocurren en mi cabeza y en mi locura, porque en los términos de lo real, de lo concreto, pues como muchas veces lo he escuchado, dicen, pues es que eso es imposible, eso nunca va a pasar, eso no va a suceder, eso, o sea, no, ¿cómo vas a decir que ahora ya eres mariposa y entonces migración no te va a pedir un pasaporte, un carnet de identificación? ¿O cómo vas a decir que si todos son mariposas, entonces los putos van a dejar de ser mariposones, ¿no? Y precisamente esa es otra migración que yo intento dar ahora, la migración entre lo posible y lo imposible. Me doy cuenta entonces que esas construcciones sociales y culturales son construcciones temporales, son construcciones relativas, son construcciones históricas y que funcionan meramente como una instalación sobre el cuerpo biológico.
Y entonces me doy cuenta que si son como una instalación, también se pueden desinstalar. Y entonces es como entonces aprovecho la escena para hacer acto, en un primer momento, el acto de que aparezca el cuerpo en esta dimensión biológica, sus dos manos, sus dos piernas, y sobreponer ese cuerpo socialmente o culturalmente construido y en otro momento desinstalar esa instalación. Por eso es que intento pensar que lo que hago, en este caso de no soy persona, soy mariposa, es una instalación para cuerpo humano. Entonces, y digo humano, porque podría haberlo dejado en una instalación para cuerpo y ya. Pero también en esta reflexión me doy cuenta que lo que te hace humano es precisamente tu capacidad de articular de articular un discurso con el otro. Es decir, lo que deshumaniza al otro precisamente es cuando ese otro instaura su criterio de verdad sobre los otros discursos. Y cuando esos otros discursos no tienen la posibilidad de falsear ese criterio de verdad hegemónico que se instala, entonces acepta y se somete. Y, y en ese someterse pierde la calidad de humano, porque entonces es cuando empieza este discurso de, entonces es merecedor de civilizarlo, entonces es merecedor de evangelizarlo, entonces es merecedor de llevarle proyectos de desarrollo, porque viven en el subdesarrollo, porque viven en el retraso, porque precisamente les negamos la posibilidad de interpelar nuestro propio discurso que llega y se instaura como un criterio de verdad absoluto. Yo creo que la provocación o la invitación o la seducción que yo intento cada vez que salgo a la escena, que por algún momento las personas que viven la experiencia de estar acompañándome en ese momento puedan regresar a su casa y en algún momento puedan descontenerse. Es decir, cuando yo decido exponerme de la manera en que lo hago en la escena, eso es básicamente una invitación deliberada a que la gente en algún momento se permita descontenerse, dejar de ser contenida en menor proporción, al menos en la seguridad de su habitación, al menos en la seguridad de su baño, al menos en la seguridad de su sala, en la seguridad de su propia intimidad.